Hoy hablaremos de los sistemas sensoriales y para ser más específicos en los sentidos. También de esta manera se le ha conocido anteriormente, que ya es muy conocido, que son cinco. Aquí podemos ver el cerebro y las divisiones que ésta tiene cuando hablamos de esos sentidos. Los podemos encontrar alrededor en el área del habla, en la corteza motora, la corteza sensitiva, auditiva y la área de visión. Los sentidos son responsables de la comunicación constante que tenemos del medio y que cómo lo percibimos. Y estos son muy útiles y necesarios para la vida diaria. Así como dicen que el que es más apto sobrevive, el que tiene sus cinco sentidos más desarrollados también va a ser quien va a sobrevivir. Hay que tener en cuenta que el detectar eventos físicos en el mundo y procesar esa información cuando se transmite en el cerebro es una construcción psicológica de la experiencia perceptual. Alguno de estos sentidos no va a ser suficiente con que existan para poder percibirlos, sino que van a necesitar toda una función detrás de estos para que lleguen a ser realidad y los podamos sentir y percibir. Hay eventos físicos que llevan la información a los receptores sensoriales, como la luz. La luz hace una activación para que nuestro ojo obtenga esta información que más adelante vamos a ver. Las ondas de presión van a impactar con el oído para poder recibir esas señales auditivas. La presión mecánica, que vamos a necesitar un impulso, vamos a necesitar una acción física para poder percibirlo. Y los químicos que los encontramos en la comida, que lo encontramos en los olores, en diferentes áreas que con ayuda de estos vamos a poderles dar un sentido e interpretarlas. Esos receptores se van a reducir básicamente en tres, que son los quimioreceptores, mecanorreceptores y fotorreceptores. Los quimioreceptores, pues porque vienen de los químicos. Con ayuda de los químicos que tienen esos compuestos, nos van a ayudar a ser percibidos. Con el gusto, el olfato y la piel, en la comida, en los olores. Y después tenemos los mecanorreceptores, que son el tacto y el oído, que con ayuda de un impulso mecánico, como lo es el tacto, una presión, y como lo es el oído, a través de las ondas que impacten en el oído, que para que activen ese sistema auditivo. Y los fotorreceptores, que la luz impacte en el ojo y así puede entrar la información visual a nosotros en la vista. A continuación les voy a hablar acerca del sentido del tacto. Este es uno de los sistemas sensoriales más importantes que las personas tenemos. Este nos ayuda de muchas maneras y es indispensable para nuestra supervivencia. Nos ayuda, como podemos ver aquí, a la percepción de la localización, el tamaño y la textura de los objetos que entran en contacto con nuestra piel, a las que las fibras nerviosas receptoras en la piel las podamos sentir, y este tiene una función evolutiva, la cual es identificar diversos objetos y evitar estímulos dañinos, es decir, algún estímulo que nos pueda ocasionar algún daño, véase objetos muy afilados, sensaciones o estímulos como lo podrían ser el fuego en nuestra piel que la podrían lastimar. Tenemos tipos de receptores que serían las neuronas somatosensoriales en la piel, que se activan con la estimulación, lo cual sería presión, vibración, enfriamiento y daño tisular, es decir, un daño. Aquí podemos ver las fibras nerviosas que tienen los receptores de nuestra piel.
En realidad son 4 y tienen los siguientes nombres: A alfa, A beta, A delta y la C. La A alfa son las más grandes que tenemos y se encargan de la propiocepción, es decir, por decirlo de una manera que se entienda más fácilmente, del sentido de uno mismo, la sensación que tenemos de nosotros mismos. Cuando nosotros cerramos los ojos y nos tocamos nuestra nariz, nuestras orejas, nuestra frente y sabemos que somos nosotros, es gracias a estas fibras nerviosas. Tenemos las A beta que se encargan en general del tacto, de la sensación. Tenemos las A delta que se encargan del dolor y de la temperatura corporal, o mejor dicho, de la temperatura que tienen estos materiales o lugares que toquemos. Y tenemos la C que se encargan generalmente también de dolor, temperatura y también de la sensación de comezón. Ahora, el sistema sensorial de la vista. Se dice que el percibir imágenes y colores es el resultado de una experiencia psicológica, pues porque no es suficiente con que entre la luz, sino que tiene que haber todo un proceso detrás, tiene que haber un mecanismo y que el cerebro trabaje para que se llegue a una interpretación. El sistema visual es sensible a las propiedades de la luz, pues porque este va a ser el principal motor por el cual va a funcionar y vamos a tener una imagen cuando entra por medio de los fotorreceptores, que estos van a ser dos: el bastón y el cono. Nosotros vemos dos dimensiones de la luz, que es la longitud de onda y la amplitud que ésta va a tener. Y hay que tener en cuenta también que ver es un resultado final después de una serie de complejos pasos de extracción, análisis, interpretación de un mismo estímulo, cuando entra la luz, cuando es detectada por los fotorreceptores y después cuando llega el impulso eléctrico. La luz va a trabajar en dos dimensiones: físicas y psicológicas. Física, pues porque al final de cuentas es una radiación electromagnética que varía de longitud y de onda. Y psicológica, pues porque está determinado por tres dimensiones: tinte, saturación y la intensidad de esta. Por fin llegamos al proceso tan complejo del que había hablado, donde es que la luz entra al ojo para poder recibir una imagen, pero para todo esto hay un proceso que hay que seguir. Cuando la luz entra, eh, entra y pasa por el cristalino está contra la retina, pero cuando atraviesa estos va a tener una imagen, pero la imagen no es como la estamos viendo en este momento, sino que está invertida de la misma manera en la que las cámaras funcionan. Entonces, esto va a llegar a las células sensoriales que van a enviar un mensaje como un impulso eléctrico al cerebro para que pueda interpretar y darle un sentido a lo que estamos viendo y podamos tener la percepción visual en el ojo. La información que este impulso eléctrico envía al cerebro en la corteza cerebral va a crear después ahí todo un proceso más complejo, todo un proceso de análisis inmediato para poderle dar un sentido a lo que estamos viendo. Si estamos viendo una manzana, ok, es un fruto, es rojo, es verde, qué color es la manzana. Y después de ahí comenzamos con un análisis mental: estará dulce, estará salada, ya estará pasada de tiempo, pero le damos todo esto sentido en cuestión de microsegundos. Continuando, para descubrir un poquito más del ojo, vamos a ver el campo visual, visión estéreo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la visión hay dos órganos implicados aquí: un ojo y el otro. Son dos al final de cuentas, pero estos los vamos a usar en conjunto. Cuando hablamos de campo visual es lo que podemos percibir en un solo movimiento, cuando vemos al frente lo que hay sin necesidad de mover la vista. Ese es el campo visual que tenemos. Después está la visión estéreo. Teniendo en cuenta que tenemos dos ojos, uno percibe su propio campo y el otro también. Si cubrimos uno, tenemos una visión un poco alterada a lo que el otro ve. Y si lo separamos, también es un poco diferente a la visión que tenemos juntando estos dos. Así que el tener dos varía un poco si cubrimos otro o si cubrimos uno. Los fotorreceptores, de estos ya habíamos hablado antes, que son estos que nos ayudan a interpretar y a ver. Los conos y bastones procesan la información. Los conos específicamente van a procesar la información del color, pero los bastones se van a encargar
de otras tareas. Estos en sí no van a procesar el color, sino que se van a encargar de otras tareas y unas cuestiones como de movimiento, profundidad, entre otras. En la retina encontramos 120 millones de bastones y también 6 millones de conos. Los bastones en la periferia y conos en el centro del ojo para ayudar a captar la imagen y darle un sentido. Varias capas de neuronas, de las cuales son fotorreceptoras, bipolares y gangliosas. Entonces, cuando hablamos del ojo del cerebro, hay un sistema cortical y un sistema subcortical. También hay sistemas que van a procesar la información visual de una manera paralela. Hay que tener en cuenta que está la retina, la corteza, también un folículo superior de integración de información visual y control de músculos oculares para dirigir la vista, porque tenemos dos. Hay algunas personas que pueden mover uno sí, otro no, o estos a diferentes direcciones. Por otra parte, tenemos este sentido del gusto que nos ayuda a percibir todos los alimentos, texturas, sabores. Y a continuación lo vamos a explicar un poquito más a fondo. Bueno, el gusto percibe procesos y las propiedades químicas de los elementos que ingerimos. Está especialmente vinculado a uno de los procesos básicos, que es la alimentación. La alimentación pues es un sentido de supervivencia y pues tenemos el gusto que nos ayuda a procesar todos estos alimentos. Y tenemos los pares craneales que se involucran el 7, el 9 y el 10. El 7 es el par craneal Ahora vamos con el sistema olfatorio, otro de los sistemas sensoriales indispensables que tenemos, ya que este también nos ayuda a nuestra supervivencia. Es indispensable ya que con él podemos percibir estímulos del ambiente como el olor de los alimentos, saber si estos podrían ser dañinos o no para nuestra ingesta, entre otras características. Continuamos con el sistema olfatorio. Como podemos ver, es un sentido puramente químico que reside en el techo de nuestras fosas nasales, justo entre nuestros ojos. Esto nos sirve, o mejor dicho, como dato curioso, el ser humano puede diferenciar entre más de 10.000 olores diferentes. La función de este sería percibir alimentos en mal estado, su calidad nutritiva, reconocer humedad y humo en nuestro medio ambiente para interpretar amenazas. Podríamos decir si hay un incendio cerca o una amenaza por ese estilo. Como dato curioso, hay de 20 a 30 millones en promedio de las células olfativas sensoriales que captan y trazan y transportan por los hilos del bulbo olfatorio, olfato, amígdala y hipotálamo. Esta es la ruta que siguen los estímulos. Las partes que conforman nuestra nariz y por lo tanto este sistema sería el bulbo olfatorio, el hueso etmoides, el nervio olfatorio, la pituitaria amarilla, la pituitaria roja y la fosa nasal. Vamos con el sistema auditivo. La función que tiene este es transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos. Tiene dos procesos, el fisiológico y el psicológico. El fisiológico es donde se captan las vibraciones y se mira al cerebro para que las interpretemos, como ya dijimos, y en el psicológico se reciben los estímulos, se procesan y se interpretan según el significado almacenado. Como dato curioso, tenemos tres dimensiones del sonido, la altura tonal y la intensidad del timbre, asimismo como la dimensión de este. El que nosotros podamos hacer todas estas acciones que vimos ya con los 5 sentidos es algo realmente asombroso, y que con ayuda de estos 5 sentidos podamos existir y tengamos el contacto con el mundo exterior, con ayuda de un impulso químico y cuando llega un impulso eléctrico se crea toda esta sensación. Y aquí está lo importante y divertido de todo esto, que todos tenemos una sensación con un estímulo. Sin embargo, lo vamos a percibir de manera diferente.